El año 2023 ha llegado a su fin. Fue un año sin duda interesante. Tristemente no puedo decir lo mismo en cuanto al género de superhéroes en el cine. La situación no pintó muy bien y tuvimos más cosas malas que buenas. Pero el escarmiento le llegó a las cabezas de Marvel Studios y Disney, al punto en que solo tendremos una película este año, Deadpool 3, que esperamos la rompa en todos los sentidos, que sea el parteaguas, el antes y el después de Marvel y Fox, la verdadera locura multiversal que se ha prometido desde el 2021. Con esto en mente, consideren la pregunta: ¿qué pasaría si te dijera que los X-Men fueron los responsables de abrir el multiverso sin siquiera darse cuenta? Muy buena gente, yo soy Heroes y hoy te explico cómo en el año 2023 ocurre el evento en el que el multiverso genuinamente se abrió. Los pongo en contexto. Imaginen el siguiente escenario: un grupo de superhéroes en crisis y roto, en un mundo devastado por un enemigo que no se pudo derrotar. Pero hay una esperanza. Un personaje descubre que tiene los recursos o habilidades para poder viajar en el tiempo, por lo que se toma la decisión de emplear este poder para viajar de casa al pasado con el fin de arreglar el futuro que están viviendo nuestros héroes. Díganme con toda sinceridad en los comentarios cuál fue la primera película en la que pensaron. Los leo, mis guerreros. En el año 2014 se estrenó la película X-Men, Días del Futuro Pasado. Aquí se nos presenta el año 2023, un mundo post-apocalíptico donde se libra una guerra. Por un lado, humanos supremacistas que, haciendo uso de los centinelas, buscan la erradicación de los mutantes. Por el otro, la resistencia, conformada por los últimos miembros de los X-Men, que se valen de los poderes de Kitty Pryde para alterar el pasado y vivir un día más para luchar. Posteriormente, Wolverine se ofrece para viajar 50 años al pasado, al año 1973, con el fin de evitar el surgimiento de los centinelas y por ende todos los eventos que se están viviendo. Muy lejos de ahí, en otro universo, ocurre algo sospechosamente similar. En el año 2019 se estrena la película Avengers Endgame. Aquí se nos presenta al año 2023. El universo entero sigue recuperándose de una crisis, después de que Thanos eliminase la mitad de la vida existente 5 años atrás. Sin embargo, en el momento en el que Scott Lang es liberado del reino cuántico, surge una idea: emplear este microverso como máquina del tiempo para traer de vuelta las gemas del infinito y eliminar el daño causado por Thanos. A partir de ese punto ya entendemos más o menos por dónde va el agua al molino. Pero ¿por qué digo que los X-Men fueron los responsables de la apertura del multiverso? Escuchemos este diálogo de aquel que permanece en la serie de Loki. Era un científico y descubrió que había otros universos hacinados encima del suyo. Al mismo tiempo, otras versiones de nosotros descubrían el mismo hecho. Naturalmente, hicieron contacto y por un tiempo hubo paz. Una narcisista y autocomplaciente paz. Esto solo confirma el hecho de que los universos tienen una especie de camino marcado e interactúan entre ellos. En este caso, así como variantes de Kang descubrían la existencia de otros universos, el evento que sí o sí debió ocurrir en el año 2023 para estos universos en específico era el descubrimiento del viaje en el tiempo. Y sí, los X-Men fueron primero, pues como explican Kitty Pryde y Xavier al principio de la película, los X-Men estuvieron enviando la conciencia de Bishop al pasado, varios días atrás para ser precisos, para alertar al equipo y que sobrevivieran a los ataques venideros. Lo cual por sí solo ya da a entender que decenas de ramificaciones a la línea del tiempo ocurrieron en ese proceso. Y recordemos que más ramificaciones son más universos. Además, según varias recopilaciones y la wiki de las películas, cuando todo termina, es decir, cuando Logan despierta en el futuro alterado, es el mes de julio. Por otro lado, el viaje en el tiempo y la batalla por la Tierra en el UCM ocurren a mediados de octubre, y en ese proceso se altera por lo menos una realidad, la cual es la que dio pie a los acontecimientos de Loki. Un dato importante que tenemos que entender es que la ABT, la fuerza policial que mantiene controlado el universo, solo existe o por lo menos aplica para la realidad del UCM. Por otro lado, en la realidad de Fox, dicha policía no existe, pues como sabemos, un universo totalmente diferente nació a partir del evento Nexus que alteró la historia en el año 73. Es decir, presenciamos sin darnos cuenta un universo completo derivado de una ramificación, mucho antes de que el UCM introdujera el término. Y la verdad es que cinematográficamente hablando, esto hasta sentido llega a tener. El 14 de diciembre de 2017, Disney compró la 20th Century Fox. Yo mismo informé de esa noticia en mi canal principal hace años. Para los Marvelitas, esa compra solo significaba una cosa: los X-Men y los Cuatro Fantásticos volvían a casa. Harían parte de Marvel Studios y compartirían el mismo universo que los Vengadores y Spider-Man. Pero eso no ocurriría hasta pasados unos 2 años, por términos legales. ¡Oh, sorpresa! En el año 2019, es decir, casi año y medio después, se estrenan Avengers Endgame y Spider-Man Lejos de Casa. Una película no
nos cuenta una trama sospechosamente similar a la de X-Men Días del Futuro Pasado, y la otra, pese a ser un bait ultramasivo para los que no conocían a Mysterio, menciona el multiverso. Por otra parte, antes de que Marvel Studios sacara la serie What If, la cual introduce la premisa de lo que pasaría si ciertos eventos de la línea del tiempo de las películas fueran alterados, Fox ya le llevaba a la delantera, no con una serie animada, sino con toda una nueva saga de películas ambientada bajo la primicia de los cambios hechos por los X-Men en 1973. Y es un hecho que Marvel aprovecharía parte del argumento de la adquisición de Fox para su propio universo en pro de mantener una continuidad. ¿No se les hace extraño que precisamente en el año 2023, refiriéndonos al año dentro de las películas, las referencias a los X-Men empezarían a ocurrir? Para cerrar esto, la prueba madre de que el año 2023 es sin duda el momento en el que el multiverso estaba destinado a abrirse la encontramos en la forma en la que se adaptaron las historias. Como sabemos, las películas de Marvel, si bien cuentan bajo sus propias reglas diegéticas, están basadas en cómics que marcan las pautas básicas. En este caso, Días del Futuro Pasado se basa en el cómic del mismo nombre. Aquí se cuenta que en el año 2013, una Kitty Pryde adulta proyecta su conciencia a su cuerpo en 1980, cuando era niña, para evitar la muerte del senador Kelly, evento que da origen a los Sentinela. En la película esto se cambia, poniendo a Wolverine como el viajero del tiempo, pues es el único personaje interpretado por su mismo actor, Hugh Jackman, en las dos versiones de las películas y por lo tanto el idóneo para conectar las dos historias. Por otro lado, las dos partes de la Guerra Infinito se basan en el cómic Infinity Gauntlet. Aquí todos los acontecimientos referenciados en las películas ocurren aproximadamente en una semana, además de que no existe el viaje en el tiempo. Curioso, ¿verdad? Que las cabezas creativas de Marvel preciso hayan escrito un argumento en el que los héroes se quedaron inactivos por 5 años, lo suficiente como para empatar con el año donde, como te he mostrado, temporal y argumentalmente hablando, se dio el primer viaje en el tiempo. Para pensar, señores. Curiosamente, escribiendo esto me acabo de dar cuenta de que pasan 5 años entre los estrenos de Días del Futuro Pasado y Endgame. Espero que esto solamente sea una coincidencia, no tiene nada que ver. Eso espero. ¿Kevin?